Buenos días, el día de hoy, 13 de enero, en la conferencia matutina, nuevamente el tema central es la cuestión ideológica. Como comentábamos el día de ayer, hoy el presidente de la República fijó una posición muy clara, como siempre lo hace, que además ya lo había hecho, pero hoy retoma el tema de las redes sociales y el control social, podríamos decir, porque, como él manifestó y lo ha hecho varias veces, no debe haber censura, al contrario, debe haber libertad. Incluso él hizo alusión a una de las enmiendas en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente sobre la libertad. Entonces, cualquier cosa que coarte la libertad realmente debe ser condenada enérgicamente, como lo hace el presidente de la República, independientemente de quien lleve a cabo esa censura. No podemos permitir censura. El licenciado López Obrador lo sintetiza en una frase muy simple y dice él: prohibido prohibir, o sea, no hay que prohibir. Y también hizo alusión a una de las expresiones que se ha hecho clásica desde hace siglos, en el sentido de que puedo estar o puedo diferir de tus ideas, pero defenderé hasta con la vida el derecho de expresarte, el derecho de expresar las ideas. Entonces aquí se ha generado una polémica internacional precisamente por la censura que se hizo al presidente de la potencia imperialista más poderosa que ha tenido la historia. O sea, si eso le hacen a Donald Trump, pues se lo pueden hacer al rato al licenciado López Obrador, como efectivamente ya hay una intentona de censura, de censurar las ideas o la exposición de las ideas que hace el presidente de la República. Esa intentona de censura está siendo promovida, como dijimos ayer, precisamente por uno de los seguramente integrantes del Círculo Rojo, de ese grupo de intelectuales que defiende a capa y espada todos los preceptos del modelo neoliberal, que benefició a una minoría a través del engaño de que defienden la democracia, pero en el fondo atacan la democracia, con uno de los, digamos, libertades más esenciales de los seres humanos, que es la libertad de expresión. Entonces, el INE ahora pretende censurar al presidente de la República en México. Ya pasó en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo censuraron pues en medios de comunicación tanto tradicionales, sobre todo televisión, como también en redes. Ahora en México pues también lo debemos ver. Esto no va aislado de todo lo que pasa en el planeta y es muy grave. Es la intentona del INE de censurar las ideas, los planteamientos que hace el presidente de la República diariamente y que se difunden mucho en las redes sociales. Pero, como dijimos ayer, no lo vamos a permitir, y además hay una campaña muy intensa porque el presidente desde ayer exhortó a todos los mexicanos a que opináramos sobre esta pretensión del INE y de su presidente consejero. Ahora, esto nuevamente, como decíamos ayer, se enmarca en el tema ideológico. Son ideas que se van expresando, pero ¿quién tiene el control de la difusión de las ideas? Ya lo ha expresado también el presidente en varias ocasiones, que en general quien va moldeando la opinión pública o quien ha ido moldeando la opinión pública por décadas, pues han sido los medios de comunicación. Se han dado en el pasado cosas tan graves, por ejemplo, lo que el presidente ha señalado, de que Santana vendió más de la mitad del territorio nacional, fue presidente 11 veces, y después de haber cometido esa gran traición a la patria se fue del país, y luego la prensa conservadora y los grupos conservadores, que son los que han jugado un papel nefasto en la historia de México y de todos los pueblos del planeta, llama a Santana a que regrese al país y le dice que no se preocupe de la opinión pública. Esa la controlan los medios de comunicación, los periódicos en ese tiempo, los periódicos escritos. Y lo plantea Lucas Alamán, precisamente. No importa que hayas traicionado al pueblo, podríamos decir así, no importa que hayas entregado más de la mitad del territorio nacional, no importa que hayas hecho traición a la patria,
Tú regresa y nosotros nos encargamos de orientar y de dirigir la opinión pública para que todo quede en paz. Bueno, entonces, desde aquí en México, históricamente hablando, igual que en todos los países del mundo, la prensa ha jugado un papel muy importante la prensa y los medios de comunicación en general, para tener el control de la opinión pública, el control del pueblo e incluso el control mental de las gentes. Otro ejemplo muy patético fue precisamente el periodo del nazismo. Es cómo se utilizó el cine en ese tiempo por parte del equipo de propaganda de Hitler para fanatizar a millones de alemanes y hacer creer que precisamente era el pueblo, casi como en el pasado dijeron otros, el pueblo elegido por Dios, la raza elegida por Dios, para gobernar todo el planeta. Entonces esas ideas se difunden y tuvieron un impacto muy fuerte, pues a través en ese momento de otro medio de comunicación también, que era el cine, y también desde luego la prensa escrita. Y entonces se ha utilizado, sobre todo por los que ejercen el poder político, la utilización de los medios de comunicación para la manipulación de la mente de millones de seres humanos en todo el planeta. En todo el planeta es lo mismo, a lo largo de la historia es lo mismo. Y ahora el presidente hizo alusión nuevamente al famoso círculo rojo. Vamos a repetir, este círculo rojo, que durante el periodo neoliberal tuvo el control también, no solamente económico, y no solamente político, sino también el control ideológico. Este círculo rojo, ustedes saben, lo integran, por un lado, los llamados intelectuales, pero son intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. Es decir, son intelectuales que dan una serie de argumentos, muchos de ellos engañosos, falaces, para soportar el modelo neoliberal y tratar de inyectarlo en el cerebro y en la mente de todas las personas. Entonces, este grupo de intelectuales, ahora vamos viendo más claramente, no son intelectuales, digamos, abstractos, sino son también gente que está conectada por medio de varios negocios que al final ellos obtienen un beneficio económico de la manipulación que pretenden hacer de la población o de la opinión pública. Entonces, ese es uno, los intelectuales. Ya sabemos que la revista Nexos, por ejemplo, pues el gobierno le aseguraba más o menos el 80%, comprar el 80% de su tiraje, era un negocio importante. Lo mismo la revista Letras Libres de Krauss. Y lo mismo, ya sabemos que Krauss pues hizo una serie de programas que se pasaron a través de Televisa para deformar parte de la historia heroica de nuestro pueblo y entonces convertir a los que fueron héroes, a los que son héroes nacionales, pues desprestigiar, deformar su figura, y a los que traicionaron los intereses de la patria, exaltarlos, de tal manera que como tenían el control casi total de la difusión a través de la televisión, pues es lo que van inyectando en los cerebros, en las mentes de todos los mexicanos. Es el control ideológico, el control social. Entonces, a nivel mundial pasa lo mismo. Entonces, parte de ese círculo rojo entonces son los intelectuales, pero intelectuales en este caso de derecha, conservadores, que quieren ayudar a recuperar los privilegios que tuvieron en el pasado. Otros grupos integrantes de este llamado círculo rojo, pues evidentemente son los comentaristas en radio, en televisión, en la prensa escrita, los editorialistas. Pues se confabulan para tratar de inducir una serie de ideas en el cerebro de los que lo leen, lo escuchan o lo ven por televisión. Hoy el presidente hizo alusión, no dio el nombre, pero más o menos nos imaginamos, de un comentarista de televisión que no solamente cobra o cobraba por la cuestión de privilegiar noticias o ocultar noticias, sino también está metido en negocios. Ese es el tema. O sea, no son blancas palomas ni gente
dedicada a su profesión, sino que en el fondo están conectados también con negocios jugosos, pero como eso se acabó bajo la presidencia del licenciado López Obrador, pues están muy enojados. Ese nombre seguramente va a salir en estos días, pero yo creo que muchos están intuyendo por dónde va. No nos adelantamos porque el presidente de la República no dijo nombres, nada más lo que dijo es un conductor de televisión metido en negocios. Y como ese, pues también los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal y también, pues, editorialistas en la prensa escrita. El presidente de la República prácticamente diario hace alusión a la posición del periódico Reforma, del periódico Universal, que también seguramente pues siguen la línea de este periodista de derecha, Lucas Alamán, que mencionaba en aquel tiempo que no se preocupara Santana, que regresara y que ellos se hacían cargo de la opinión pública. Pues lo mismo pasaba en el periodo neoliberal. Se podría cometer corrupción, influyentismo, saqueo a nuestra patria, y entonces seguramente los conductores y los intelectuales del Círculo Rojo pues le decían eso a los presidentes: no se preocupen, nosotros nos encargamos de la opinión pública, como lo hicieron. Por eso ahora que el presidente de la República toma medidas que afectan estos intereses, pero que favorecen a nuestro pueblo, pues se enojan y se molestan de manera impresionante. Bueno, otra parte del Círculo Rojo, pues la constituyen algunos empresarios que son los que también invierten recursos económicos para financiar a estos grupos de intelectuales y grupos de comentaristas, forjadores, entre comillas, de la opinión pública. Y el presidente lo ha dicho desde varios días. Hoy dio un nombre muy claro, Claudio X González también. Entonces este Círculo Rojo son, en esencia, estos sectores: los ideólogos, los que en otros lados del mundo seguramente son los que quieren crear su think tanks, o sea, su tanque de ideas, de exponer las ideas, analizar las ideas en el escritorio y luego a través de los comentaristas en prensa, radio y televisión inculcarlas o inocularlas en la mente de las gentes, y los que se encargan también de aceitar o de financiar todo este mecanismo, pues son un grupo de empresarios. Ahora, ese grupo de empresarios y estos círculos rojos pues hicieron ya su estrategia y utilizan a 3 partidos políticos para llevar a cabo su objetivo político de tener mayoría en la Cámara de Diputados y a la postre pues también tener la presidencia de la República. Utilizan, ya sabemos, a los 3 partidos que firmaron el Pacto por México y que a través de estos medios de comunicación, de la mayoría de ellos, pues se hizo una propaganda intensa resaltando el Pacto por México como si fuera la unidad de los partidos de izquierda, representados en ese tiempo por el PRD, el de derecha, el Partido Acción Nacional, el de centro derecha, el Partido Revolucionario Institucional, y entonces ellos copar, digamos, las posiciones políticas para mantener el control político desde el Ejecutivo y desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces ellos tienen bien trazado su plan, pero en el fondo de todo este plan está la cuestión de orden ideológico. Por eso decimos que para consolidar la 4T se requiere dar una lucha ideológica profunda y en consecuencia hacer una gran revolución ideológica. Ayer decíamos que una ideología pues es un conjunto de ideas organizadas, sistematizadas, no contradictorias entre sí, que tratan de dar respuesta a todos los fenómenos de la vida, de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento del ser humano. Bueno, pues entonces ellos estas ideas las van metiendo o procurando meter en la mente de las gentes y son como las que decíamos ayer. A ver, una idea es que el gobierno en el periodo de la pandemia no cobre impuestos, que dé un plazo para el cobro de impuestos. Porque si intenta cobrar impuestos, de todas maneras no va a recaudar. Bueno, esa idea fue falsa, se echó a tierra, porque el presidente de la República aplicó firmemente la idea de no suspender el pago de impuestos
y la recaudación fue superior al año anterior, a pesar de la pandemia. Otra idea que han metido y que es muy evidente, este grupo del Círculo Rojo utilizó a Frena o creó a Frena, financió a Frena y lanzaron una campaña muy fuerte en todas las caminatas que hacía el Frena. Caminatas, eran caminatas de carros, todas sus caravanas de vehículos. Siempre había cartulinas que decían: López Obrador nos lleva al comunismo. Es otra idea. Los ellos querían que esa idea calara en la mente de la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo López Obrador nos lleva al comunismo? Sin explicar qué es el comunismo, sino dando por hecho que durante todo este periodo neoliberal estuvieron satanizando al comunismo, pero nunca explicaron qué era el comunismo. Y ya sabemos que el comunismo pues es una etapa superior del desarrollo de la vida social. Es todo lo contrario a lo que ellos piensan, porque difunden el comunismo, pues nada más vas a tener un par de zapatos todo el año. Si tu casa es muy grande, te van a quitar una parte para meter a alguien que no tenga casa. Si tienes 2 carros, te quitan uno y se lo dan a alguien que no tienen, etcétera. Puras falsedades, o sea, puras fake news. Pero ellos pensaban que esta idea podía calar fuerte en la mente de millones de mexicanos, pero fracasaron. O sea, ya Frena se desgastó semanas completas acusando al licenciado López Obrador de que quiere llevar a México al comunismo. Eso cayó por los suelos. Un argumento importante que el presidente de la República planteó o dijo durante sus distintas conferencias matutinas fue algunas palabras del Papa, porque muchos asocian el comunismo como una posición en contra de las religiones, ¿no? Señaló aquella frase del Papa donde dice que ayudar a los pobres está en el centro del Evangelio. Entonces, esta propaganda anticomunista en contra del presidente de la República, asociando siempre el anticomunismo al ateísmo y a lo que ya dijimos, pues fracasó. Ya no dice nada de eso. Pero repito, si fuéramos a la esencia de qué es el comunismo, pues es lo contrario a lo que han pregonado estos grupos de derecha. Pero son las ideas, la ideología que ellos quieren imponer a la mayoría de los mexicanos. Fracasó. Otro elemento que usaron, otra idea que asociada a esta, que también lo vimos en las cartulinas del Frena, es López Obrador quiere venezolanizar a México. O sea, tomando como base la propaganda internacional que hay de que en Venezuela el presidente Maduro no es el presidente, que varios países, empezando por Estados Unidos, reconocieron como presidente a Guaidó, pero Guaidó nadie lo eligió, se autonombró. Es decir, una deformación de los conceptos democráticos y de la lucha de los pueblos para tratar de aislar a Venezuela, porque es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, uno de los países que tiene las reservas de agua más importantes del planeta, y también otros elementos naturales que las empresas transnacionales quisieran tener bajo su control. Pues el pueblo venezolano se organiza. Hace unos días tuvieron elección para elegir al poder legislativo y ellos deciden por sí mismos su destino. Lo que no quieren las grandes empresas transnacionales es que cada pueblo decida por sí mismo su propio destino, como lo estamos haciendo en México o en otros países. Entonces el tema, repito, vuelve a ser esencialmente de carácter ideológico. Va ligado lo político, lo ideológico y lo económico. Pero si vemos esa lucha que se da en todas partes, en lo económico, en lo político y en lo ideológico, el tema central, lo que está en la cúspide es lo ideológico, porque como decía un gran pensador mexicano, Vicente Lombardo Toledano, en esta lucha, quien gana la batalla de las ideas, gana todo, porque cuando una idea, un ser humano la hace suya, por convicción, pues está hasta dispuesto a dar la vida por esa idea. Cuando esa idea llega a un ser humano a través de un proceso consciente, es que se recarga de mucha energía, de mucha convicción y lucha por conseguir esa idea, que en un principio, en algunos momentos, parece un sueño o una utopía, pero es la lucha por conseguir un anhelo extraordinario, lleno de fraternidad, de solidaridad,
de amor al prójimo, a la naturaleza, etc. Esas son ideas de izquierda, diríamos. Pero también están las ideas de derecha o la ideología de derecha, cuya expresión más contundente fue el fascismo, y ahora también pues, se expresa a través del racismo, y se expresa a través del desprecio a los más pobres, como decíamos ayer, hasta el color de la piel o a las lenguas originarias. Pero también es un conjunto de ideas, es decir, una ideología que trata de moldear el pensamiento de todos los seres humanos. Ahora ya no nos es nada extraño cuando algunos periodistas, investigadores, científicos acusaban a un grupo de grandes empresas que se reunían, o de grandes empresarios y políticos que se reunían cada año, los del llamado Club Bilderberg, para tratar de establecer un gobierno mundial y tener el control total del planeta, y en la cúspide de este control están las grandes empresas transnacionales. Pues cuando ellos se vieron descubiertos, empezaron a decir que esas eran teorías de la conspiración, pero no hay tal. Realmente estas teorías que ellos llaman de la conspiración son teorías, son análisis, son ideas, son investigaciones que se van haciendo de cómo un grupo muy cerrado de grandes empresas transnacionales pretenden el control de todo el planeta, y casi lo logran, estableciendo el modelo neoliberal. Casi lo logran porque cada vez son más países que empiezan a tomar un camino diferente al que quisieron imponer a todo el planeta durante el periodo neoliberal. En México mismo el presidente de la República ha dicho N veces que por decreto el neoliberalismo se acabó en el país, y ha planteado un modelo diferente cuyas bases fundamentales están en el libro que dio a conocer el año pasado, que es el libro que se llama Economía Moral. O sea, economía moral muy distinto al modelo neoliberal, donde por encima de todo en el neoliberalismo estaba la ganancia a costa de la salud, de la dignidad de los seres humanos. Economía moral, pues ha visto su reflejo práctico, por ejemplo, en la construcción de caminos de alta calidad en Oaxaca, aunque hace unos días salieron algunos videos tratando de desvirtuar precisamente otras fake news, la calidad de estos caminos. Pero ahí no se utilizó ni se dio el contrato a una gran empresa incluso que presumiera de aplicar alta tecnología en la construcción de los caminos. No se dio ese contrato o esos recursos a los pobladores de esa región. Entonces todos los recursos que se destinó el gobierno para estos programas se quedaron en esas comunidades. Los caminos se hicieron de alta calidad, no se destruyen con la primer lluvia fuerte, porque antes eran de asfalto, hoy son de concreto. En cambio, si se le hubiera dado a una empresa privada, en primer lugar, la empresa hubiera cobrado más, los funcionarios corruptos le hubieran pedido un porcentaje del 10, del 15%, las posibles ganancias o ganancias que tuvieran estas empresas no se quedaban en la región, no contratarían trabajadores de la región, generalmente contratan trabajadores de otros lugares para que estén en un permanente estado emocional, pues de estar en un lugar extraño a su comunidad, y una parte seguramente de esas ganancias las depositarían fuera del país. No, aquí es otra posición, fíjense, es otra idea, por eso hablamos de las ideas, otra idea de cómo ayudar a la economía regional, cómo abrir fuentes de trabajo para esas comunidades, cómo beneficiar a esas comunidades por sí mismas, porque muchas de ellas han esperado por siglos tener un camino no de terracería ni pedregoso, sino decente para ir de su poblado a interconectarse con alguna carretera más o menos en buenas condiciones. O sea, es otra idea. Entonces, lo que expresa el licenciado López Obrador en ese libro Economía Moral es un conjunto de ideas de cómo reorientar la economía del país para beneficio del pueblo y no de una minoría rapaz, que son las transnacionales y la oligarquía nacional. Por eso están bien enojados. Pero también el licenciado López Obrador tiene otro texto que lo hemos mencionado, que es el último capítulo del libro No decir adiós a la esperanza, donde viene concentrado su pensamiento filosófico,
sus ideas, donde llama a formar una nueva corriente del pensamiento. Entonces ahí está lo ideológico, y acá está lo económico, en economía moral, y lo político está pues en la práctica diaria que Él nos da a todos nosotros con la forma de ejercer el poder. El poder se ejerce a favor del pueblo, el poder se ejerce en beneficio del pueblo. Y entonces lo que Él está creando desde el punto de vista político es un verdadero gobierno democrático, una república democrática, como lo dijo ayer. Y una república democrática en el fondo, verdaderamente democrática, pues es, como Él lo dijo ayer, si entendemos democracia, demos y kratos, es poder del pueblo, pues entonces en el terreno económico está su libro Economía Moral, en el terreno político está su acción diaria de la consulta con el pueblo, de la participación ciudadana, de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Y en la cuestión ideológica, pues sus dos obras fundamentales son, repito, último capítulo del libro No decir adiós a la esperanza y Fundamentos para una república amorosa. Pero en el fondo, la esencia, lo que mueve a todos los seres humanos son sus ideas profundas, su concepción ideológica del planeta, de la naturaleza, de la vida, del universo y las aspiraciones que tenemos sobre todo esto, sobre la vida, la naturaleza, el mismo universo. Entonces, esta lucha que se está dando en este momento, que desde la derecha, los grupos, la posición ideológica de la derecha, la crea, la formula, la difunde el llamado Círculo Rojo. Desde este lado, el principal, digamos, baluarte en la lucha ideológica de nuestro pueblo en este momento, indiscutiblemente que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y todos debemos contribuir a hacer claridad entre el pueblo, entre los simpatizantes de la 4T, en general en todo el pueblo, de que esta lucha ideológica es muy profunda y debemos hacer esfuerzos para ir echando al basurero de la historia todas las ideas que se generaron en el periodo neoliberal de individualismo, egoísmo, corrupción, etcétera, etcétera. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy el presidente de la República en el tema ideológico fue muy claro. Y además en dos sentidos, en la censura que pretende imponer el INE y por otro lado en la censura que han estado haciendo los medios de comunicación a nivel internacional y que lógicamente tienen sus repercusiones también a nivel nacional. Entonces, mañana continuamos, ojalá podamos reflexionar sobre este tema, esperamos sus comentarios. El día de ayer llegaron comentarios muy valiosos, las opiniones de ustedes sobre qué opinan sobre el INE, el llamado que hizo el presidente a que opináramos sobre esta pretensión del INE. Por cierto, hoy también dijo, prácticamente ya quieren imponer ahora a través de las ideas lo que se hizo en el periodo medieval, en el periodo del feudalismo y casi surgimiento del capitalismo. Quieren imponer lo que hacía la Santa Inquisición y el Santo Oficio, censura. Nada más imagínense si recordamos el decreto de excomunión contra el padre de nuestra patria, contra Miguel Hidalgo. Es una barbaridad. O sea, mañana hablaremos de eso. Pero reitero, mándenos sus comentarios, por favor, es importante en este momento. Profundicemos en el tema ideológico. La cuestión ideológica no es asunto solamente de los grandes intelectuales, es asunto de todos nosotros, porque como dice el presidente López Obrador, el pueblo es sabio. El pueblo no es tonto, tontos son los que piensan que el pueblo es tonto. Entonces los esperamos mañana, les pedimos, si les gusta lo que comentamos hoy, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube de nosotros y nos vemos mañana, que tengan buen día.